Esposa humilla a su marido en el supermercado, pero una desconocida le abrió los ojos. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias transformadoras como esta. Julián se despertó antes del amanecer, como todos los días. La tenue luz del alba apenas se filtraba por las cortinas de la habitación cuando se levantó en silencio, cuidando de no despertar a Valeria. Su rutina era tan automática que parecía programada: ir a la cocina, preparar el desayuno, asegurarse de que todo estuviera en orden antes de que su esposa abriera los ojos. Aunque su vida giraba en torno a satisfacer las necesidades de ella, Valeria jamás le agradecía nada. Era como si su dedicación fuera una obligación implícita, una tarea que se daba por sentada. Con el café humeante sobre la mesa y el pan recién tostado, Julián esperó a que Valeria apareciera. Cuando finalmente lo hizo, ni siquiera le dirigió una mirada. Se sentó, tomó el móvil y comenzó a revisar sus redes sociales sin pronunciar una sola palabra. Julián ya estaba acostumbrado a la indiferencia, pero eso no significaba que dejara de dolerle. El pan está muy tostado, dijo ella de repente, frunciendo el ceño. Julián se apresuró a preparar otra rebanada, sin discutir. Sabía que cualquier intento de explicación solo generaría un comentario más cruel. La observó comer sin el menor rastro de satisfacción. Aunque siempre se esforzaba por hacer las cosas bien, parecía que nada bastaba. Mientras ella desayunaba, Julián pensó en lo que le esperaba durante el día. Después de limpiar la cocina y ordenar la casa, debía prepararse para ir a su trabajo de medio tiempo. A pesar de tener un empleo, su verdadero esfuerzo comenzaba y terminaba en casa. Valeria nunca había reconocido su entrega ni el hecho de que él también aportaba económicamente. Según ella, su sueldo era insignificante, apenas un apoyo sin valor frente al trabajo real que ella decía tener. Cuando terminó de desayunar, Valeria dejó la taza sobre la mesa y se levantó sin decir nada. Voy a la oficina. No te olvides de pasar por el supermercado después del trabajo, dijo sin mirarlo. Julián asintió en silencio. Sabía que si olvidaba algo, recibiría una tormenta de reproches al final del día. En su lugar de trabajo, el ambiente era completamente distinto. Sus compañeros lo saludaban con cortesía, lo trataban con respeto. Allí, al menos, sentía que su presencia era valorada. Sin embargo, rara vez hablaba de su vida personal. Había construido una barrera entre él y los demás, una distancia invisible que evitaba que alguien notara lo que realmente sucedía en su matrimonio. Durante el día, cumplió con sus tareas con eficacia. Sus superiores valoraban su puntualidad y compromiso. Pero Julián nunca aspiró a más. No porque no tuviera el talento, sino porque temía que eso provocara otra de las explosiones de Valeria. Cada vez que se presentaba una oportunidad de crecimiento profesional, ella lo desanimaba con frases como: ¿para qué quieres más responsabilidades? O no necesitas sentirte importante, ya tienes bastante con lo que haces. A la hora del almuerzo, se sentó con algunos compañeros, aunque su mente estaba en otro sitio. Observaba cómo los demás hablaban de sus familias con naturalidad, compartiendo anécdotas con sonrisas sinceras. Él, en cambio, se limitaba a sentir y fingir interés. Temía que si hablaba demasiado, alguien pudiera detectar la amargura en su voz. «Julián, ¿todo bien?», le preguntó Paula, una de sus compañeras más cercanas. «Sí, claro», respondió con una sonrisa tensa. «Últimamente te ves cansado, ¿estás durmiendo bien?». Julián dudó un instante antes de responder. No podía contar la verdad. No podía decir que dormía mal, que su mente no encontraba descanso porque vivía con la presión de no cometer un error que enfureciera a Valeria. «Solo estoy un poco saturado de trabajo», dijo finalmente. Paula lo miró con atención, pero no insistió. Al terminar la jornada, Julián se dirigió al supermercado, tal como Valeria le había indicado. Caminaba por los pasillos con la lista en la mano, escogiendo cuidadosamente cada producto. Aunque también contribuía con dinero al hogar, sabía que cada compra debía estar dentro de los límites impuestos por ella. Si se atrevía a traer algo no aprobado, sería acusado de malgastador, de inútil. Mientras pasaba por la sección de limpieza, escuchó una discusión. Una mujer le gritaba a su pareja en tono altanero, reprochándole por no saber elegir ni un simple desinfectante. Julián observó la escena durante unos segundos.
Había algo en aquel hombre que le resultaba familiar, los hombros caídos, la mirada perdida, la postura defensiva. Era como mirarse en un espejo. Entonces se apartó. Julián siguió con sus compras, pero la escena que había presenciado se le quedó grabada en la mente. ¿Cuántas veces había estado él en ese mismo lugar, siendo juzgado, corregido, minimizado por Valeria? ¿Cuántas veces había dejado que ella decidiera por él sin atreverse a cuestionarla? Al llegar a casa, la encontró tirada en el sofá, mirando televisión. No le preguntó cómo le había ido en el trabajo, ni siquiera se molestó en ver qué había comprado. Solo extendió la mano y le ordenó: «Tráeme una cerveza». Julián obedeció sin discutir. Mientras sacaba la lata del refrigerador, sintió una punzada de frustración. ¿Cómo había permitido que su vida se redujera a esto? Cuando regresó a la sala, ella lo miró de reojo. «Mañana quiero que vayas a recoger mi abrigo de la tintorería. No te demores». Él asintió. Pero, por primera vez en años, algo dentro de él se resistió. Se quedó de pie, observándola. Valeria no notó su mirada, estaba demasiado absorta en la pantalla como para prestarle atención. Esa noche, al acostarse, Julián miró el techo con los ojos abiertos. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió imaginar cómo sería su vida si no estuviera atado a ella. Por primera vez, el miedo empezó a mezclarse con un destello de esperanza. Julián se había acostumbrado a seguir instrucciones. No era que le gustara, pero había aprendido con los años que discutir con Valeria solo hacía que las cosas empeoraran. Por eso, cuando ella le dijo que la acompañara al supermercado después del trabajo, él simplemente asintió y dejó lo que estaba haciendo para prepararse. El trayecto en el auto fue silencioso, como siempre. Valeria conducía con el ceño fruncido, con una mano en el volante y la otra revisando mensajes en su teléfono, sin importarle que estaban en movimiento. Julián mantenía la vista fija en la ventana, con la mente llena de pensamientos. Desde hacía algún tiempo, empezaba a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, pequeñas humillaciones, comentarios sarcásticos, miradas despectivas. Años atrás, habría pensado que solo era su carácter, su forma de ser. Pero ahora algo dentro de él empezaba a revelarse. Al llegar al supermercado, Valeria bajó primero y caminó sin esperarlo. Julián la siguió, como siempre hacía. Ella tomó el carrito con brusquedad y comenzó a empujarlo sin mirarlo. «No quiero perder mucho tiempo aquí». «Compra rápido», le dijo, impaciente. Julián no respondió. Caminó a su lado, recogiendo los productos de la lista que ella le dictaba con tono seco y autoritario. Iban de pasillo en pasillo, y Valeria inspeccionaba cada cosa que él tomaba, asegurándose de que no eligiera nada que no hubiera sido previamente aprobado. «No agarres esa marca. Es más cara y no sirve para nada», murmuró, arrebatándole un paquete de arroz y reemplazándolo por otro sin siquiera mirarlo. Julián respiró profundo. Asintió, reprimiendo el impulso de defender su elección. Pero cuando llegaron a la sección de lácteos, algo cambió. Vio que una de sus marcas favoritas de leche estaba en promoción. Y, por primera vez en mucho tiempo, se atrevió a hacer una sugerencia. «Mira, esta está en oferta. Es más barata que la que siempre llevamos». Valeria giró la cabeza bruscamente y lo miró como si hubiera dicho una barbaridad. «¿Tú crees que puedes decidir qué comprar?». Soltó una risa sarcástica. «No tienes ni idea de lo que estás diciendo». Julián sintió el rostro arder. Miró a su alrededor, notando que algunas personas se habían detenido a observar. Trató de ignorarlas, pero la voz de Valeria subió aún más de tono. «Siempre quieres opinar sobre cosas que no entiendes. ¿No te das cuenta de que dependes de mí para todo? Si no fuera por mí, ni siquiera podrías pagar el alquiler». Las palabras, dichas en público y con tanta soberbia, le dolieron más de lo que habría imaginado. Trató de calmarse, de no responder, pero ella no había terminado. «Yo mantengo esta casa. Yo pago todo. No necesito que vengas a darme consejos sobre cómo gastar mi dinero». Un silencio incómodo se apoderó del pasillo. Algunos clientes se quedaron mirando la escena, unos con incomodidad, otros con indignación. Una señora mayor frunció el ceño. Un joven que acomodaba productos en un estante dejó de trabajar y lo miró con compasión.
Julián deseó desaparecer. Su impulso automático fue bajar la cabeza y seguir adelante, como si nada hubiera pasado. Pero esta vez, algo dentro de él se resistió. Julián no bajó la cabeza. Algo dentro de él se encendió, como una chispa que le quemaba el pecho. Era una sensación extraña, difícil de identificar, vergüenza, sí, pero también algo más profundo, dolor, rabia, indignación. Había soportado muchas humillaciones en privado, pero esta vez era diferente. Esta vez había testigos. Y la forma en que algunos de ellos lo miraban, con lástima, con pena, le provocó un sentimiento nuevo, vergüenza, pero no por lo que Valeria le decía, sino por haber permitido que su vida llegara a ese punto. Valeria, sin notar el impacto de sus palabras, siguió caminando con el carrito como si nada. Vamos, apúrate, no quiero perder más tiempo aquí, dijo sin mirarlo. Julián se quedó inmóvil unos segundos. Respiró hondo. El aire pesaba, como si de pronto sus propios pulmones se resistieran a seguir funcionando dentro de esa rutina asfixiante. ¿Por qué seguía tolerando todo eso? ¿Por qué siempre obedecía en silencio? Valeria ya había avanzado por el pasillo, segura de que él la seguiría, como siempre. Pero algo había cambiado. Algo en Julián se rompía en ese instante, o tal vez se estaba despertando. Permanecía quieto, con las palabras de Valeria aún resonando en su cabeza, como golpes. Sentía el ardor de la humillación, pero también una voz interna que le gritaba que no bajara la mirada, que no continuara fingiendo que no pasaba nada. Por primera vez, sentía un impulso desconocido en su cuerpo, la necesidad de no ceder. Pero antes de que pudiera reaccionar, una voz firme rompió el silencio. ¡Qué interesante! Hablas como si fueras la gran proveedora. Pero me pregunto si realmente vales tanto como crees. Julián se estremeció. No reconoció la voz de inmediato, pero la seguridad con la que fue pronunciada lo impactó. Levantó la vista. Entre las miradas curiosas de los clientes, vio a un hombre bien vestido que se acercaba con paso sereno. Alto, de porte elegante, llevaba un traje impecable y en su rostro había serenidad, pero también una mirada aguda. Todo en él irradiaba autoridad. Valeria frunció el ceño al notar su presencia y giró hacia él con molestia. No estaba acostumbrada a que alguien interviniera, menos aún un desconocido. ¿Y tú quién diablos eres? Espetó con su tono habitual, frío y altanero. El hombre no se inmutó. Lo observó con una leve sonrisa, como quien analiza antes de hablar. Solo soy un observador. Alguien que no soporta ver cómo una mujer trata a su esposo como a un sirviente. El aire se volvió denso. Varios clientes dejaron lo que hacían. Algunos fingían mirar productos, pero la tensión era evidente. Valeria bufó con desprecio y cruzó los brazos. Esto no es asunto tuyo. Yo manejo mi relación como me parece. ¿Quién te crees para meterte? Alguien con todo el derecho de opinar cuando ve a una persona siendo humillada en público. Un murmullo se esparció por el pasillo. La respuesta del desconocido tomó por sorpresa a Valeria, que parpadeó varias veces antes de recuperar su postura desafiante. No necesito que un extraño me dé clases de moral. Trabajo duro para que mi marido tenga una vida digna. Todo lo que tiene es gracias a mí. Y si le pongo límites, es porque puedo hacerlo. El hombre sonrió, esta vez con un brillo más cortante en los ojos. Vaya, hablas como si Julián no tuviera valor propio. Como si sin ti, no pudiera sostenerse. Julián tragó saliva. Había algo en la forma en que ese hombre pronunció su nombre que le provocó un estremecimiento. Un reconocimiento. Y entonces lo comprendió. Su respiración se detuvo. Sus ojos se abrieron más al reconocer al hombre que tenía delante. Era el director general de la empresa donde trabajaba. Su jefe máximo. El dueño de la compañía. Jamás lo había visto tan de cerca, salvo en fotos o eventos corporativos. Y ahora, ahí estaba, defendiendo su dignidad frente a todos. Valeria, ajena a la identidad del hombre, siguió con su actitud agresiva. No sé qué intentas hacer, pero será mejor que te apartes antes de que esto escale. El hombre mantuvo la calma. Sacó la billetera con parsimonia y tomó una tarjeta de presentación, que extendió lentamente hacia ella.
Tal vez esto aclare tu confusión. Valeria tomó la tarjeta con un gesto impaciente, claramente irritada. Pero en cuanto leyó el nombre en la tarjeta hizo que el rostro de Valeria perdiera todo el color. Se le endureció la expresión, apretó la mandíbula y pestañeó con incredulidad. «Tú», balbuceó. Julián permanecía inmóvil. El hombre guardó su billetera con calma y se volvió hacia él con una leve sonrisa. «Justamente esta mañana firmé un documento importante. El ascenso que solicitaste ha sido aprobado, Julián. Desde la próxima semana, tu salario será significativamente mayor». El supermercado entero quedó en un silencio sepulcral. Valeria se quedó petrificada. Sus labios se abrieron, pero no emitieron ningún sonido. «¿Dijiste ascenso?», logró decir al fin, como si su mente no pudiera procesar lo que escuchaba. El hombre asintió. «Así es. Un ascenso bien merecido, por cierto. Tu desempeño ha sido impecable durante años. Era solo cuestión de tiempo para que se te reconociera como corresponde». Julián sintió un torbellino de emociones, un remolino en el pecho. Todo este tiempo había pensado que su trabajo pasaba desapercibido, que era uno más entre cientos. Pero ahí estaba, su jefe, reconociendo su esfuerzo en el momento más inesperado. Valeria, por el contrario, parecía incapaz de reaccionar. Pasaba la mirada de su esposo al hombre, y por primera vez parecía entender que ya no tenía el control. El desconocido le dirigió una última mirada a ella antes de volver a Julián, esta vez con una expresión cálida. «Te espero en la oficina el lunes, Julián. Y no te preocupes, con ese aumento ya no necesitarás que nadie te apruebe tus decisiones». Julián sintió una oleada dentro de sí. No era solo alivio. Era libertad. Y mientras el hombre se alejaba, y las miradas de todos los presentes aún pesaban en el aire, supo que algo acababa de romperse para siempre. O mejor dicho, algo dentro de él acababa de nacer. El silencio que se apoderó del supermercado era tan espeso que podía tocarse. Nadie se atrevía a moverse. Algunos fingían revisar productos, otros observaban de frente, sin disimular. Valeria sentía el peso de todas esas miradas sobre ella. Pero por primera vez en su vida, no era él quien bajaba la cabeza. Julián la observó. Su piel, normalmente sonrojada de rabia o soberbia, ahora tenía un tono pálido, casi enfermizo. Sus manos, que antes se movían con agresiva autoridad, colgaban rígidas a los costados del cuerpo, sin saber qué hacer. Julián la miraba con una nueva perspectiva. Durante años la había visto como una figura imponente, alguien que marcaba cada paso de su vida. Pero ahora se veía pequeña, reducida, expuesta. Los murmullos comenzaron a expandirse por los pasillos como un eco lento. Algunas personas intentaban disimular, otras no ocultaban su incomodidad, o incluso cierto placer. ¿Escuchaste? Él es el que recibió el ascenso. Y ella que siempre se jactaba de ser la única que mantenía la casa. ¡Qué vergüenza! Las frases flotaban en el aire, pesadas como piedras. Valeria las escuchaba. Lo sabía. Pero no podía reaccionar. Julián, en cambio, sentía algo nuevo recorriéndole la espalda. Como si, después de años encorvado por la sumisión, finalmente se enderezara. Por años había aguantado humillaciones en silencio, había aceptado cada insulto como si fueran verdades incuestionables. Pero en ese instante, con su jefe reconociéndolo frente a todos, comprendió algo que siempre había estado ahí. No tenía que aceptar más humillaciones. No tenía que justificar su existencia ante alguien que jamás lo había valorado. No tenía que vivir con miedo. Respiró hondo. Miró a Valeria. Ella seguía en shock, muda, sin saber qué decir. Era la primera vez que la veía así, sin argumentos, sin gritos, sin poder. Su mandíbula estaba tensa, los músculos del cuello contraídos como si no supiera cómo continuar respirando. ¿No tienes nada que decir?, preguntó Julián, con una voz firme, más firme de lo que jamás se había escuchado a sí mismo. Valeria parpadeó. Lo miró como si lo viera por primera vez. Ya no era ese hombre dócil que obedecía sin chistar. Era otro. Un Julián distinto. Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido.
Julián sintió como el aire alrededor se volvía más ligero. Por primera vez, tenía el control frente a ella. Y lo más extraño, no tenía miedo. Si no tienes nada que decir, entonces terminemos con esto. Se giró hacia la caja registradora. Caminó con la cabeza en alto, empujando el carrito, mientras detrás de él quedaba el pasado. Empujó el carrito de compras con una seguridad que jamás había sentido. Cada paso sonaba como una declaración, como si con cada movimiento sellara una decisión irrevocable. Los clientes se hacían a un lado para dejarlo pasar. Algunos lo miraban con admiración, otros con sorpresa. Pero a Julián solo le importaba una cosa: por primera vez en su vida, no sentía la necesidad de justificarse. Cuando llegó a la caja, la cajera lo miró con una mezcla de incredulidad y respeto. ¿Va a pagar en efectivo o con tarjeta?, preguntó con voz suave. Julián metió la mano en su cartera y sacó su propia tarjeta. Aquella que durante tanto tiempo había usado con miedo, temiendo que Valeria le reprochara hasta el más mínimo gasto. Esta vez la sostuvo con firmeza. La deslizó por el lector sin titubear. Con tarjeta, respondió con tranquilidad. El pitido de la transacción aprobada le sonó como un estallido de libertad. Tomó las bolsas y, al girarse, lanzó una mirada de reojo a Valeria, que aún estaba parada en el mismo lugar donde la había dejado, con los puños cerrados, la mirada baja. No necesito que me digas qué hacer con mi dinero, dijo sin esperar respuesta. Y con eso, salió del supermercado. Respiró. Como si por primera vez en años inhalara aire puro. La atmósfera en casa era sofocante. Julián lo sintió nada más abrir la puerta. Entró con las bolsas, seguido por Valeria, que aún no decía una palabra. Pero su furia era palpable. No necesitaba hablar, su cuerpo lo decía todo: la rigidez de sus hombros, el ceño fruncido, la mandíbula apretada. Julián dejó las bolsas sobre la mesa y comenzó a guardar los productos con calma. Como si no tuviera un volcán a punto de estallar detrás. Sabía lo que venía. Conocía a Valeria demasiado bien como para pensar que aceptaría lo que ocurrió en el supermercado sin intentar recuperar el control. Y no se equivocaba. ¿Así que ahora te crees mejor que yo? La voz de Valeria finalmente rompió el silencio. Estaba cargada de desprecio. Julián no respondió enseguida. Guardó la leche en el refrigerador, colocó el pan en la alacena y, solo entonces, se giró con calma. No se trata de ser mejor. Se trata de respetarme. Valeria soltó una risa seca, incrédula. ¿Respetarte?, bufó, dando un paso hacia él. ¿Desde cuándo necesitas respeto? No parecía importarte cuando vivías de mi dinero. Cuando yo te mantenía. Cuando hacías lo que se supone que debías hacer. Por un segundo, Julián sintió como aquel reflejo antiguo, la culpa, la sumisión, intentaba volver. Durante años, esas palabras bastaban para hacerlo callar. Para hacerlo sentir miserable. Pero ya no. Las palabras de Valeria sonaban vacías. No tenían peso. No dolían. ¿Mi dinero, dices?, repitió él, con un tono firme, que incluso a sí mismo le sorprendió. Siempre trabajé, Valeria. Siempre aporté. Pero eso nunca fue suficiente para ti. Porque lo que querías no era sostenerme, sino controlarme. Valeria frunció el ceño. No esperaba esa respuesta. No digas estupideces, espetó con desprecio. ¿De qué te sirvió trabajar? Si al final todo lo que tenías dependía de mí. Yo decidía en qué se gastaba, yo pagaba las cuentas importantes. Yo. Tú decidías todo, lo interrumpió Julián, sin levantar la voz. Tú decidías qué se compraba, qué se comía, qué se hacía con cada centavo. Aunque yo también trabajara. Porque para ti, yo nunca tuve valor. Valeria lo miró con rabia, pero él no se inmutó. Era la primera vez que la enfrentaba sin miedo. Que sostenía su mirada sin agachar la suya. Y dime, continuó con una tranquilidad que la desconcertó, ahora que sabes que mi salario es mayor que el tuyo, ¿sigues creyendo que no tengo valor? El rostro de Valeria se tensó. Su ego herido era evidente. Durante años, ella había dominado. Había impuesto su voluntad. Y ahora,
en su propia casa, frente al hombre que siempre creyó débil, se encontraba en una posición que jamás habría imaginado. El dinero no cambia nada, escupió, altiva. Sigues siendo el mismo inútil de siempre. El mismo que no sabe tomar decisiones. Sin mí, no sabrías qué hacer. Julián sintió un pinchazo en el pecho. Pero no de dolor. De lástima. Valeria estaba tan acostumbrada a sentirse superior, a dictar normas y marcar los pasos, que no podía soportar que algo escapara de su control. No podía aceptar que él, el débil, el dependiente, hubiera dejado de tenerle miedo. Ni siquiera en su derrota podía admitir la realidad. Tal vez antes era ese hombre, dijo Julián sin titubear, pero ya no. Valeria se acercó con paso amenazante, como si aún creyera que podía intimidarlo. Pero esta vez, Julián no retrocedió. Bájate de esa nube, Julián, gruñó ella. No eres nadie sin mí. Él la miró con una serenidad que la descolocó. Eso es exactamente lo que siempre quisiste que creyera. Un silencio helado se instaló entre ellos. Y entonces, algo dentro de Julián se rompió por completo. Algo que, sin saberlo, lo había mantenido sometido durante años. Por fin entendía que había vivido demasiado tiempo encadenado a una mentira. Valeria ya no tenía poder sobre él. Se giró sin decir más y comenzó a subir las escaleras. ¿A dónde crees que vas?, rugió ella. A dormir, respondió sin mirarla. No hemos terminado de hablar. Julián se detuvo en el último escalón y giró levemente el rostro. Sí, Valeria. Hemos terminado. Y con esa frase, cerró la puerta del dormitorio con más firmeza de la que jamás había sentido en su vida. El amanecer trajo consigo un silencio espeso. Julián se despertó antes de que el sol terminara de asomarse por la ventana. Pero esta vez no fue por obligación. No tenía que levantarse a preparar el desayuno ni esperar órdenes. Permaneció unos minutos acostado, sintiendo una extraña y nueva sensación, libertad. Había dormido bien. Sin angustia. Sin miedo. Cuando finalmente salió de la habitación y bajó las escaleras, encontró a Valeria en la cocina. No estaba como de costumbre, sentada, con actitud altanera. No leía el móvil, no tomaba café con indiferencia. Estaba de pie, con las manos entrelazadas sobre la mesa, y la mirada clavada en la madera. Ya no era la mujer segura de sí misma que siempre imponía el tono. Julián supo que lo estaba esperando. Valeria levantó la vista. Y por primera vez en mucho tiempo, su expresión no era de desprecio. Había algo distinto en sus ojos. No rabia. No soberbia. Algo más difícil de definir. Julián, dijo en un tono más bajo de lo habitual. Él no respondió de inmediato. Se sirvió un vaso de agua en silencio. Tenemos que hablar, continuó ella con voz tensa. Julián la miró sin emoción. ¿Sobre qué? Valeria respiró hondo. Sobre nosotros. Él dejó el vaso sobre la encimera. Cruzó los brazos. No hay un nosotros, Valeria. Ella frunció el ceño, pero no estalló como otras veces. Claro que hay. Somos un matrimonio. Hemos estado juntos por años. Julián sintió una punzada. No de nostalgia, sino por darse cuenta de cuán profundamente atrapado había estado sin notarlo. Valeria continuó. Sé que cometí errores, pero todo lo que hice fue por nuestro bien. Tal vez no fui la mejor esposa, pero nunca te faltó nada. Julián rió con amargura. ¿Nunca me faltó nada? Me faltó respeto. Me faltó dignidad. Me faltó libertad. Valeria entrecerró los ojos. Pero en lugar de atacar, suavizó el gesto. Puedo cambiar, Julián. Las palabras quedaron flotando en el aire. Julián la miró fijamente. En otro momento, habría querido creerle. Habría dudado. Pero no ahora. No puedes, respondió con calma. Ella apretó los labios. ¿Por qué no me das una oportunidad? Podemos empezar de nuevo, arreglar esto. No tires por la borda todo lo que construimos. Julián sintió una punzada de indignación. ¿Qué construimos, Valeria? ¿Humillaciones?
¿Desprecio? ¿Indiferencia? Yo te amo, exclamó ella, perdiendo por un momento la compostura. Él la miró frío. Tú no sabes amar. Valeria respiró hondo, tratando de contenerse. Podemos hacer terapia, si eso es lo que quieres. Buscar ayuda. Pero no destruyas nuestra familia. Julián reconoció la trampa en esas palabras. Durante años, ella había usado la familia como excusa para justificar su control, su egoísmo, su desprecio. Nuestra familia, siempre fuiste tú, dijo sin dudar. Yo no existía en esa ecuación. Ella lo miró fijamente, con las manos tensas sobre la mesa. Dame una última oportunidad. Julián sintió algo romperse, pero no era duda. Era certeza. Por primera vez, Valeria no tenía el control. Su desesperación no le provocaba miedo. Le provocaba lástima. No hay más oportunidades, dijo, con una seguridad que le congeló la sangre a ella. Valeria pareció entenderlo. Y en ese momento, supo que no había nada más que pudiera decir. Nada. Por primera vez en su vida, Valeria experimentó el sabor amargo del rechazo. Julián respiró hondo antes de salir de casa esa mañana. Era la primera vez en años que no se despedía de Valeria antes de ir al trabajo. Pero esta vez no sintió culpa. La noche anterior había sido definitiva. No quedaban excusas. Ni promesas vacías. Ni intentos de manipulación. No había dudas, había terminado. El aire fresco de la calle le acarició el rostro al cruzar la puerta. Caminó con la espalda recta, sintiendo una ligereza en los pasos que no recordaba haber sentido jamás. Subió al transporte sin el peso de la sumisión sobre los hombros. Y por primera vez, se permitió sonreír. Al llegar a la oficina, todo se sentía diferente. No porque hubieran cambiado los muebles o porque el aire acondicionado estuviera más frío. Era él quien había cambiado. En cuanto cruzó la puerta, sintió las miradas sobre él. Pero no eran de juicio, ni de compasión. Eran de orgullo y admiración. «Felicidades, Julián», gritó Camila, su compañera, acercándose con entusiasmo. Antes de que pudiera reaccionar, sus colegas lo rodearon, sonriendo genuinamente. Algunos aplaudían, otros le daban palmadas en la espalda. «Por fin reconocen tu trabajo como se merece», dijo Iván. «Siempre supimos que esto pasaría tarde o temprano», agregó Lorena, cruzando los brazos con una sonrisa. «Pero qué placer verlo hecho realidad». Julián se sintió abrumado. Pero no como antes. No era vergüenza ni inseguridad. Era gratitud. Y en ese momento se dio cuenta de algo que lo golpeó fuerte. Había estado rodeado de personas que lo valoraban todo ese tiempo, pero no podía verlo, porque vivía atrapado en el miedo. «Gracias», murmuró, sintiendo un nudo en la garganta. «De verdad, gracias». Camila lo abrazó con fuerza, luego se apartó con una sonrisa pícara. «Bueno, jefe, ¿cuáles son las órdenes de hoy?» Hubo risas. Julián sonrió. Jefe sonaba raro. Durante tanto tiempo pensó que no era suficiente, que no servía para liderar. Pero ahora comprendía, no era incapacidad, era el miedo sembrado por años de desprecio. El día pasó con normalidad. Pero él lo vivió con nuevos ojos. Se sentó en su nueva oficina y contempló el espacio que ahora le pertenecía, un escritorio amplio, una silla cómoda, una vista abierta. No era solo un ascenso. Era un símbolo. Un renacer. Mientras revisaba unos documentos, su celular vibró. En la pantalla, un mensaje: «Hablemos. No destruyas esto así». De Valeria. Julián dejó el teléfono a un lado. No respondió. No tenía nada más que decir. Mientras él avanzaba, Valeria se hundía. Durante años había dominado cada conversación, cada espacio. Ahora estaba sola. Esa mañana no hubo nadie que le sirviera el café. Nadie que escuchara sus órdenes. Al principio pensó que él volvería, que solo necesitaba calmarse. Pero con cada hora que pasaba, la ansiedad se instalaba. Nadie le escribió. Nadie la felicitó por un ascenso. Nadie la buscó. La casa,
Antes su trono, ahora era una cárcel vacía. Intentó llamarlo. Julián no contestó. Se miró al espejo del pasillo. Por primera vez, no vio a la mujer poderosa que siempre creyó ser. Vio a alguien que construyó su vida sobre el control, el ego y el desprecio, y que ahora pagaba el precio. La vida siguió su curso. Pero mientras Julián caminaba firme, Valeria se quedaba atrás, atrapada en la sombra de lo que alguna vez creyó controlar. Para él, era un nuevo comienzo. Por primera vez en su vida, era realmente libre. El tiempo pasó. Y con él, sanaron heridas que antes parecían eternas. Julián ya no era el hombre temeroso que dudaba de cada paso. Aprendió a confiar en sí mismo. En su capacidad. En su derecho a elegir. A vivir sin miedo. La vida sin Valeria era distinta, sí. Pero en el mejor de los sentidos. Los primeros meses fueron de adaptación. Aprender a vivir solo no fue fácil. Había pasado años girando en torno a las necesidades y caprichos de otra persona. Pero ahora tenía algo precioso, el control de su tiempo. Y así, paso a paso, empezó a descubrir que le gustaba realmente. Más allá de lo que alguna vez le permitieron ser. Julián encontró placer en las pequeñas cosas, desayunar sin prisas, leer un libro sin interrupciones, caminar por la ciudad sin sentirse vigilado. Su trabajo se convirtió en una fuente de orgullo. No solo por el ascenso logrado, sino porque ahora lo disfrutaba sin culpa. Cada decisión que tomaba, cada reto que resolvía en la oficina, reafirmaba algo que le había llevado años comprender, siempre fue capaz, solo que antes no se lo dejaron ver. Los días pasaron. Luego los meses. Y con ellos, creció su seguridad. Se rodeó de personas que lo impulsaban, que creían en él. Redescubrió amistades que había dejado de lado por el control absorbente de Valeria. Volvió a reír con sinceridad, sin miedo a que cada palabra suya fuera usada en su contra. Mientras él florecía, Valeria se marchitaba. Al principio, se convenció de que Julián volvería. Que era solo cuestión de tiempo. Estaba segura de que él no podría vivir sin ella. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Y Julián nunca regresó. Sin él, la casa que antes parecía un palacio se convirtió en una jaula vacía. Ya no había café caliente en la mesa. Nadie le preguntaba cómo había dormido. Nadie estaba allí para escucharla. Aunque solo fuera en silencio. El dinero, que había sido su mayor fuente de orgullo, comenzó a escaparse. Sin Julián para equilibrar las finanzas, las cuentas se acumulaban. Gastaba más de lo que podía. Se convencía de que mantener una imagen de éxito era lo único que le quedaba. Pero la realidad la alcanzó. Las deudas crecieron. Las llamadas del banco fueron constantes. Uno a uno, sus lujos desaparecieron. En su desesperación, trató de buscarlo. Intentó llamarlo. Pero su número ya no existía en la agenda de contactos. Buscó entre viejas conversaciones. Pero todas eran órdenes disfrazadas de diálogo. Nada sincero. Nada real. Un día, decidió ir a su oficina. Se vistió con su mejor traje, intentando reconstruir aquella imagen de autoridad que solía dominar. Entró al edificio con paso firme y preguntó por él. La respuesta la golpeó como una bofetada. Lo siento, señor, pero el señor Julián ya no trabaja aquí. ¿Cómo que no? Preguntó, frunciendo el ceño. Fue promovido hace unas semanas. Ahora está en otra sucursal. Valeria sintió que el estómago se le hundía. ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? La recepcionista la miró sin interés. Lo siento. No tengo esa información. Salió del edificio con las manos temblorosas. Julián ya no estaba allí. Se había ido. De verdad se había ido. Y por primera vez, entendió lo que había perdido. No solo había perdido a su esposo. Había perdido al hombre que sostuvo su vida mientras ella se sentía superior. Perdió la estabilidad que él le daba sin que ella lo notara. Perdió a la única persona que, pese a todo, estuvo a su lado sin pedir nada a cambio. Pero ya era tarde. Mientras ella se hundía en la soledad que ella misma construyó.
Julián caminaba con paso firme por una nueva ciudad, con nuevos proyectos y nuevas metas. Había dejado el pasado atrás. No con rencor, sino con la certeza de haber tomado la decisión correcta. El sol brillaba sobre su rostro. Avanzaba con la frente en alto y una sonrisa serena. Ya no tenía miedo. Ya no dudaba. Porque ahora sabía que nunca más volvería a ser humillado. El destino, con su forma inesperada de equilibrar las cosas, había hecho justicia. Y Valeria, que siempre creyó tener el control, descubrió, demasiado tarde, que quien subestima a los demás, suele ser quien más pierde. Julián descubrió que el poder de cambiar su vida siempre había estado dentro de él. Es fácil acostumbrarse a lo conocido, incluso cuando lo conocido es doloroso. Pasó años atrapado en una rutina de sumisión. No porque no tuviera la capacidad de salir de ella, sino porque el miedo, ese enemigo silencioso, se había instalado en su mente, convenciéndolo de que no tenía otra opción. El miedo a estar solo. El miedo a fracasar. El miedo a que el mundo fuera aún peor sin Valeria. Pero la verdad era otra, no era el mundo lo que debía temer, sino la jaula emocional en la que vivía. La lección más valiosa de su historia es que nadie debería vivir sintiéndose menos de lo que es. Las palabras de otros pueden marcar nuestra percepción, pero solo tienen poder si las dejamos entrar en nuestra mente y en nuestro corazón. Valeria le repitió durante años que sin ella no era nada. Que dependía de ella para vivir. Que no tenía derecho a tomar decisiones por su cuenta. Y sin darse cuenta, Julián internalizó esas frases como si fueran verdades. Pero lo cierto es que esas palabras no hablaban de él, sino de ella. De su miedo a perder el control. De su necesidad de sentirse superior. De su incapacidad para ver a su pareja como un ser humano con derecho a la dignidad y a la independencia. El día en que Julián se enfrentó a la verdad, cuando su jefe confió en él más que su propia esposa, algo se despertó dentro de él. De pronto, comprendió que todo lo que había temido, todo lo que había creído sobre sí mismo, era mentira. Una mentira repetida tantas veces, que se había convertido en una cárcel mental. Y esa es otra enseñanza poderosa, muchas veces, la única barrera que nos separa de nuestra libertad es la que nosotros mismos hemos permitido que nos impongan. El miedo a salir de una relación tóxica es real. Pero Julián descubrió que la incertidumbre es preferible a la seguridad de una vida sin respeto. Aprendió que su felicidad no dependía de nadie. Que no tenía que esperar validación de otra persona. Que su valor no lo definía una mujer que lo rebajaba constantemente. Y cuando entendió eso, fue libre. No en el momento en que dejó a Valeria. Sino cuando comprendió que merecía algo mejor. Valeria, en cambio, es el ejemplo de lo que sucede cuando alguien cree que siempre tendrá el control sobre los demás. La arrogancia es una sombra peligrosa. Ciega hasta que es demasiado tarde. Ella pensó que Julián nunca se iría. Que siempre sería el hombre sumiso que aceptaba todo en silencio. Subestimó su fuerza, como muchos subestiman a quienes callan, sin comprender que el silencio no siempre es debilidad. A veces, el silencio es solo la antesala de una decisión irreversible. Y cuando Julián se fue, Valeria se quedó con nada más que su propio reflejo. Sin alguien a quien manipular. Sin alguien que cargara con su ego y su control. Por primera vez, se vio tal como era, una mujer sola. Sin amor. Sin respeto. Sin nadie a su lado. Descubrió que no era ella quien sostenía a Julián, sino que era él, con su paciencia y generosidad, quien había sostenido su mundo sin que ella siquiera lo notara. Pero la justicia del destino no perdona a quienes no aprenden sus lecciones a tiempo. La historia de Julián nos recuerda que nunca debemos permitir que alguien nos haga sentir pequeños. El amor no debe ser una cárcel, ni una batalla por el poder, sino un espacio de crecimiento mutuo. Ser independiente no es egoísmo. Es dignidad. Y, sobre todo, nadie tiene derecho a definir nuestro valor, salvo nosotros mismos. Para quienes se encuentran en una situación como la de Julián, esta historia es prueba de que sí, es posible salir. Que siempre hay una oportunidad de empezar de nuevo. Que la vida no se termina cuando dejamos atrás a quien nos hizo daño, sino que realmente comienza cuando aprendemos a amarnos lo suficiente como para no aceptar menos de lo que merecemos. Y para aquellos que, como Valeria, creen que siempre tendrán la última palabra, esta historia es una advertencia.
Quien subestima, quien humilla, quien domina creyéndose superior, suele descubrir, demasiado tarde, que el verdadero poder no está en controlar, sino en el respeto que se gana con los actos. El destino, tarde o temprano, siempre pone a cada quien en su lugar. A veces, equilibrar la balanza no requiere venganza ni castigo. La justicia, cuando llega, lo hace de forma sencilla y contundente. Quien desprecia, termina solo. Y quien fue subestimado, encuentra su verdadera grandeza lejos de la sombra de quien intentó apagar su luz. Julián no necesitó vengarse. No buscó herir a Valeria. Simplemente se alejó. Y al hacerlo, se llevó con él todo lo que ella jamás supo valorar. Su fortaleza, su amor, su lealtad, su dedicación. Y eso fue suficiente. El destino hizo el resto. Cada persona tiene el poder de escribir su propia historia. Y la lección más grande que deja Julián es esta. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para elegirte a ti mismo. Nunca es tarde para recuperar tu voz. Si esta historia te conmovió, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás leyendo. Tu voz es importante. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir recibiendo historias como esta. Una nueva historia ya te está esperando, haz clic ahora en la que aparece en tu pantalla y déjate sorprender.